Star Wars siempre ha tenido un pequeño problema con los números, especialmente cuando se trata del número del Imperio. Pero varias obras del universo expandido de Legends, por ejemplo, le daban al Imperio desde 25.000 destructores estelares hasta varios cientos de miles. Es muy difícil hacer coincidir la sensación de escala que nos da la trilogía original con lo que realmente sería necesario para gobernar una galaxia entera. Y eso sin contar el hecho de que Star Wars es una ópera espacial. Los números son simplemente difíciles de imaginar y cuesta entender cómo un gobierno y un ejército tan enormes podrían caer. Star Wars Legends, en mi opinión, hizo un trabajo bastante bueno mostrando muchas pequeñas derrotas imperiales a lo largo del tiempo, para luego llegar eventualmente a una paz con la Nueva República. Además, la guía esencial de la guerra y otros libros ayudaron a ordenar gran parte del lore del fondo. Dicho eso, no había tantas novelas que realmente trataran la escala total del Imperio, sino que se enfocaban más en amenazas específicas, si eso tiene sentido. El nuevo canon, sin embargo, tomó un enfoque diferente. La trilogía Aftermath, una de las primeras series del nuevo canon de Star Wars, establece realmente una fecha de finalización para el Imperio, aproximadamente un año después de Endor. Ahora bien, eso viene con un enorme asterisco del que hablaremos en un momento, pero aún así creo que esa fecha es problemática y que ese pequeño detalle de construcción del mundo terminó causando varios problemas para la trilogía secuela y las eras posteriores. El segundo libro de Aftermath, Rey Sloane viaja a Coruscant para revisar los registros de naves imperiales restantes. Lo primero que descubre es que al Imperio solo le queda un superdestructor estelar confirmado, con un segundo sospechoso. Eso significa que, incluyendo al Ejecutor, perdieron 11 acorazados en un solo año. Parte de eso se debió a accidentes o a comandantes incompetentes, pero aún así es una cantidad absurda de poder militar perdido en tan poco tiempo. Sin embargo, también obtenemos la siguiente cita. El inventario de los destructores estelares es similar, pero a una escala mucho mayor. El 75% de los destructores estelares en servicio antes de Endor pueden rastrearse con destinos similares, destruidos, capturados o perdidos de formas confirmables, aunque curiosas. Pero una cuarta parte de esas naves no puede ser contabilizada. Los registros muestran finales fatales que contradicen las grabaciones de sus cajas negras. Aquí hay varios números importantes que analizar, y esta es mi interpretación. Digamos que el Imperio tenía 100 naves antes de la batalla de Endor. El 75% de ellas, es decir, 75 naves, ahora están desaparecidas, destruidas o capturadas por la Nueva República. Sin embargo, 25 de esas 75 tienen una destrucción dudosa y podrían seguir existiendo en algún lugar, quizás como parte de una flota sombra o bajo el control de imperiales renegados. Volveremos a eso más adelante, pero incluso si asumimos que todas esas naves sobrevivieron sin problemas, la Nueva República aún así habría destruido el 50% de los destructores estelares en servicio antes de Endor. Y sí, es cierto que algunos podrían haber sido destruidos durante luchas internas imperiales, o haberse estrellado contra estrellas o cualquier otra cosa, pero considerando el tamaño de la Nueva República y la flota rebelde, sigue siendo una cantidad ridícula de naves perdidas en un solo año. La Nueva República, al fundarse, apenas comenzaba a militarizarse, mientras que el Imperio llevaba 2 décadas construyendo naves prácticamente sin preocuparse por nada más. Quiero decir, solo un superdestructor estelar deberían haber sido más que suficientes para enfrentarse a la flota rebelde. Sin embargo, el hecho de que la Nueva República pudiera desgastar tantas fuerzas imperiales en un solo año hace que ambas facciones parezcan casi iguales en poder. Y este es uno de los mayores problemas que tengo con esta trilogía. Profundizó demasiado en detalles que normalmente no necesitaban explicación. Generalmente quiero que Star Wars me dé más detalles, pero lo que nos ofrece Aftermath son sinceramente absurdos. No existe suficiente confusión posterior a Endor ni suficiente división imperial que justifique un cambio tan extremo en el equilibrio geopolítico del poder. Quiero decir, ni siquiera creo que en un año las naves pudieran desplazarse por la galaxia lo suficientemente rápido como para destruir tantos destructores estelares. Una armada gigantesca acumulada durante 2 décadas no puede ser derrotada en un solo año por una fuerza mucho más pequeña. Pero vayamos a ese asterisco que mencioné antes. Rey Sloane deduce que una parte significativa de la Armada Imperial fue retirada del servicio y escondida inmediatamente después de Endor. Existen varias nebulosas con cientos de destructores estelares ocultos a través de la galaxia, esperando órdenes.
También sabemos que otros destructores estelares, junto con el superdestructor estelar Eclipse, están aún más lejos, en las regiones desconocidas, esperando el nacimiento de la Primera Orden. Aún así, como he repetido varias veces, sabemos que el Imperio sufrió suficientes pérdidas como para que Roy Sloane creyera que estaban en sus últimas. Y nuevamente, eso ocurrió en un solo año. Cuando leemos la trilogía Aftermath, el Imperio básicamente estaba siendo dirigido por comandantes de segunda categoría. Durante la cumbre imperial en Akiva, Ray Sloane es un solo almirante, ni siquiera un almirante de flota o un gran almirante. No tiene sentido que los rangos altos hayan sido diezmados tan rápido. Sé que estoy repitiendo lo mismo una y otra vez, pero es que realmente es una construcción de un mundo desconcertante. Y luego, por supuesto, llegamos a la batalla de Jakku. Siempre tuve dudas sobre esto. Parece que algunas de esas flotas ocultas en las nebulosas sí aparecen sobre Jakku, mientras que otras probablemente fueron directamente hacia las regiones desconocidas. De cualquier manera, Jakku representa una mayor parte del poder imperial que quedaba en la galaxia, pero aún así, para ese momento ya estaban superados en número por la Nueva República. Al inicio del fin del Imperio obtenemos esta cita. Su flota será más grande que la nuestra, pero nosotros tenemos al Ravager, el superdestructor estelar. Ellos siguen siendo una fuerza improvisada, mal abastecida y compuesta por naves y escuadrones incompatibles entre sí. Nosotros estamos unificados, y en esa unificación ganaremos esta batalla. Y más tarde, cuando la flota de la Nueva República entra en combate, los números de la flota de la Nueva República ya son superiores. Sí, parte de la trilogía Aftermath trata sobre cómo la Nueva República construye nuevas naves y por supuesto obtiene los Starhawks, pero sinceramente creo que ya he dicho suficiente. Para mí, lo más frustrante es que este extraño detalle de lore ni siquiera es culpa de las películas. Las películas simplemente nos dicen que ocurrió la batalla de Jakku, pero en la trilogía Aftermath, la que decide ubicarla en un año después de Endor y más importante aún, convertirla prácticamente en la última resistencia del Imperio. Si hubiera movido Jakku unos 10 años después, todo habría tenido mucho más sentido. Otra buena explicación habría sido decir que esa solo era una facción imperial, y aunque eso parece cierto hasta cierto punto, el nuevo canon minimizó muchísimo la importancia de los señores de la guerra imperiales. También resulta frustrante que libros posteriores como Bloodline presentan esta era como un periodo prácticamente sin grandes conflictos. Había mejores alternativas. Una habría sido colocar a Jakku mucho tiempo después de la batalla de Endor, quizás 10 años más tarde. Eso sería mucho más realista. Luego, otros materiales podrían haber explicado en detalle cómo el Imperio se fragmentó de manera tan drástica. Otra opción habría sido hacer que muchas naves simplemente desaparecieran. Después de todo, en el ascenso de Skywalker, vemos enormes flotas imperiales esperando en algún lugar. También sabemos que Palpatine hizo todo lo posible por destruir al Imperio desde dentro, pero incluso así, en un solo año no parece posible sin medidas mucho más extremas, como la destrucción masiva de naves o destructores estelares desapareciendo en masa hacia destinos desconocidos. Pero bueno, esta es solo mi opinión, y realmente tengo curiosidad de saber qué piensan ustedes. ¿Creen que el nuevo canon manejó bien la caída del Imperio o estoy siendo demasiado duro? Sin más, que pasen un buen día, tarde o noche, que la fuerza los acompañe.